decentemente y con orden. Quiero compartir con ustedes una palabra que yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Y siempre Dios viene con su palabra a edificarnos y a bendecirnos. Si hay alguna persona que hoy nos esté visitando por primera vez, sea bienvenido. Qué bendición que esté con nosotros en casa. Y la semana pasada hablamos de un tema relevante para este tiempo, para esta fecha, sobre todo, que es de las cosas superficiales. Que muchas veces nos afanamos por las cosas superficiales y nos olvidamos de lo más importante, de lo que realmente importa, que es lo que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestros hijos, la vida, el poder despertarnos cada mañana, tener un lugar donde dormir, tener la comida, tener tantas cosas buenas de Dios. Y a veces por el afán que el mundo y Satanás ofrece, nos olvidamos de eso. Hoy voy a tocar otro tema también relevante, importante, que son situaciones que nos desaniman, nos afectan, nos apartan de Dios. Y Pablo es un vivo ejemplo de que sí podemos seguir adelante a pesar de la tribulación y de la prueba. Sí podemos seguir dando pasos hacia aquella corona que Dios tiene para nosotros a pesar de. Yo quisiera que usted me acompañara al segundo libro, la segunda carta de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos a Corintios, segunda de Corintios 12, 9. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Si podemos, vamos a leerlo todos en unidad, juntos y en armonía. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Recibe siempre la gloria, honra y honor. Como siempre, papá, eres tú, no soy yo, simplemente un instrumento en tus manos. Preparamos nuestro corazón para recibir la palabra que viene del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y sé que este es un versículo muy conocido para nosotros los cristianos. Sé que muchos lo hemos estudiado, lo entendemos, nos apropiamos de él. Sin embargo, Dios puso en mi corazón en esta mañana hablar sobre este tema, incluso en esa frase tan linda, tan hermosa, que dice al principio: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Eso es el título de esta prédica: bástate mi gracia. Pablo en esta carta está contando una experiencia muy humana. Pablo en esta carta le escribe a los corintios, le dice que él estaba pasando o tenía una situación que lo afectaba. Si nosotros leemos la carta a los corintios, leemos este capítulo y leemos el capítulo anterior y el siguiente, vemos que es donde Pablo menciona que él tenía un aguijón, o una de las partes donde menciona que tenía un aguijón. Tenía un aguijón en la carne, algo que lo hacía sufrir, y le pidió varias veces a Dios que se lo quitara. Pero Dios no se lo quitó. En lugar de eso, le dio una respuesta que cambiaría la manera de ver ese dolor que él sentía, o esa frustración, esa lucha, esa carga. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Y fíjense que no dice bástate en mi gracia, porque le da otra connotación a la frase: descansa en mí, bástate mi gracia. Eso es suficiente, no necesitas nada más. Y muchas veces tú y yo pasamos situaciones, dificultades, pruebas, incluso podemos tener algún tipo de aguijón, que vamos a hablar de eso, y nos frustramos, nos cargamos y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo has quitado? ¿Por qué no me has liberado? ¿Por qué no me quitas esta lucha, esta carga? Si yo soy tu servidor, si yo soy un ministro, si yo te sigo, si yo te honro, si yo trato de tener una vida agradable delante de tus ojos,
¿por qué me estás permitiendo esto a mí? Y viene el Señor y nos dice, stop, bástate mi gracia. Imagínense, yo le quiero hacer una pregunta muy honesta. ¿Será que nosotros somos mejores que Pablo? Si nosotros nos evaluamos, pastor, ¿usted considera que usted de pronto está a un nivel más alto que Pablo? O por lo menos está ahí al nivel. Yo no estoy, me falta mucho para llegar a ese nivel de Pablo, porque Pablo fue un gran hombre de Dios. Un hombre que al principio fue malísimo, perseguidor, pero tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada, cambiada. Y el impacto de Pablo fue tan grande que es uno de los, o es el autor con más libros, cartas, con la escritura más larga de la Biblia. Pablo impactó tanto. Sin embargo, Dios decidió no quitarle el aguijón. Y a veces nosotros que venimos a la iglesia solo los domingos queremos que Dios nos quite esa lucha, esa carga, esa prueba o ese aguijón de un día para otro, porque oramos 5 minutos y le dijimos, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, respóndeme, yo soy tu hijo. Pero muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida porque nos van a recordar que tenemos una dependencia total del Señor, de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo se convierte a Jesús. Tiene un encuentro sobrenatural, se convierte, su vida es transformada. Pero Dios no le promete a Pablo una vida sin problemas. Dios no le dice, o Jesús no le dice a Pablo, y a partir de hoy serás el compañero de Alicia y vivirás en el país de las maravillas. Y muchas veces tú y yo, porque buscamos de Dios, porque venimos a Cristo, porque nos refugiamos en papá, pensamos que nuestra vida de ahora en adelante o desde ese momento en adelante va a ser una vida color de rosa. Y la realidad es que no. Incluso Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque ya yo vencí el mundo. Dios no le dice a Pablo, tranquilo que ahora te viene una vida en paz y en bendición. No, no. Sino le dijo algo más profundo. Le dijo fue, mi gracia te es suficiente. Y gracia aquí no es solo perdón, es la presencia constante de Dios sosteniéndolo cuando Él ya no puede más. Y eso es lo que quiere Dios mostrar en tu vida. Que aún en esos momentos de debilidad, aún en esos momentos de lucha, de dificultad, donde te cuestionas si Dios está contigo, viene Dios y se manifiesta de una manera y te dice, aquí estoy yo para sostenerte. Aquí estoy yo, bástate mi gracia, porque yo voy a mostrar mi favor y misericordia para contigo. Y muchas veces no quiere decir una respuesta inmediata o una solución, sino que Dios va a estar en ese proceso y no te va a dejar solo, no te va a dejar de sostener, de acompañar, sino que Él va a estar ahí para renovar tus fuerzas. Es como cuando no te quitan la carga, pero te ayudan a cargarla, o te dan la fuerza para que la puedas llevar. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere ponernosla fácil, porque si nos la pusiera fácil, pues todo fuera muy fácil, valga la redundancia. No nos tomáramos las cosas con seriedad, no buscáramos a Dios realmente por amor, porque queremos seguirlo, sino por interés. Imagínense que Dios, cuando alguien se convierta a Cristo, le quite los problemas a todo el mundo. ¿Cómo estuvieran las iglesias? ¿Usted cree que hubiese gente en el mundo? ¿Usted cree que hubiese personas en el mundo sabiendo que si yo acepto a Cristo y me empiezo a congregar, todo se me va a solucionar? Aquí hiciéramos 20 cultos a la semana. No, yo voy para la iglesia porque es que cuando busco a Dios ya no hay problemas, ya no hay tristeza, ya no hay enfermedad, ya no hay angustia, ya no voy a pasar tribulación. Y no es la realidad, sino que cuando buscamos de Dios la cosa cambia, porque ahora Dios camina con nosotros, porque ahora Dios nos ayuda en medio del proceso, porque ahora Dios nos ayuda a mirar las cosas de otra manera, a entender que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y Pablo no se desanimó porque Dios no le quiso quitar, o Jesús no le quiso quitar ese aguijón. Al contrario, siguió siendo fiel, siguió siendo obediente, porque eso le recordaba su dependencia de Dios. Y Dios viene y le dice otra frase espectacular que la conocemos mucho: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí me gusta mucho esta frase porque no está llevándolo a algo personal con Pablo. No le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, mi poder se perfecciona en la debilidad.
donde ya las personas no pueden actuar, donde ya la cosa es algo casi o imposible, donde no hay salida, ahí en esos momentos donde tú eres débil, es donde viene Dios y se manifiesta y dice, tranquilo, no estás solo, yo, el Todopoderoso, voy a mostrar mi poder, voy a mostrar mi gloria, voy a mostrar mi favor para contigo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Donde ya nadie puede hacer algo, viene Dios y se glorifica. Viene Dios y se manifiesta. Y esto va generalmente contra la lógica humana. ¿Cómo así que el poder de Dios se va a perfeccionar en la debilidad? Si Dios más bien debería hacernos fuertes. Porque dice la Biblia que diga el débil, fuerte soy. Y que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Pero en esos momentos o en esas áreas de nuestra vida donde realmente no somos fortalecidos, no nos fortalecemos en el Señor, en esas áreas donde todavía luchamos, es donde viene el Señor y manifiesta su poder en nosotros, su transformación, su gloria, su respuesta. Muchas veces creemos que Dios se va a manifestar únicamente cuando somos fuertes, cuando somos seguros, cuando somos impecables, pero Dios dice lo contrario. Cuando reconocemos que no podemos solos, ahí Él puede mostrarse con más claridad. Nuestra debilidad no espanta a Dios. Es el espacio donde Dios muestra su gloria, su favor para con nosotros. Y fíjese algo, cuando hablamos de debilidad, no está haciendo referencia a pecado. Porque cuando tú estás forniqueando, que dice el concuñado, o cuando tienes deseo de pecar sexualmente, ahí tú no vas a aplicar esta palabra. No, es que su poder se perfecciona en mi debilidad. Ahí es donde tú tienes que aplicar el dominio propio. Ahí es donde tú tienes que tomar decisiones y decirle, quiero ser fiel a Dios. No es que Dios va a venir con una varita mágica y le va a decir a Gustavo, deja de mirar a esa mujer. Ya eso entra en algo de una decisión personal. Cuando dice en nuestra debilidad, son en aquellos momentos donde de pronto emocionalmente estamos colapsados. Tenemos una lucha emocional que ya no queremos más y viene Dios y dice, tranquilo, ahí donde estás tú en el subsuelo, en el sótano, estás por el piso, ahí es donde yo quiero glorificarme y mostrarme a ti como ese Dios que te ama, ese Dios que está pendiente de ti, ese Dios que no te deja solo, ese Dios que es tu ayudador, que es tu pronto auxilio, que es tu oportuno socorro. En aquel momento donde de pronto los médicos te dicen no hay solución, es donde Dios viene y se manifiesta y dice, era lo que yo quería escuchar. El médico no tiene la solución, pero ¿sabe quién está contigo? El Dios Rafa. Aquí estoy yo tranquilo. Yo vengo a restaurarte, vengo a sanarte. Y si no lo hace, Él te va a sostener. Aún en medio de la enfermedad, si a Dios no le place sanarte, Dios te va a sostener aún en la enfermedad y se va a glorificar por medio de tu vida. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando ya yo no puedo, viene Dios y obra. Y eso nos tiene que llevar a algo, a recordar que es Dios el que nos usa, que dependemos de Dios, que todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a Él, porque sin Él nada fuera posible. Y yo he testificado de quién era porque ya no me pastorea, mi pastor en Venezuela. ¿Cuántas veces no vi yo a ese hombre subir al altar con el azúcar o la glicemia en 400? Pues el que es diabético o el que sabe de medicina sabe que tener el nivel de glucosa en 400 o más es para que una persona esté hospitalizada. En lo humano no hay forma de que una persona en ese nivel de glicemia pueda ni siquiera levantarse de la cama. Y nosotros veíamos a ese hombre en el altar fluyendo como si tuviera el nivel de glicemia en los límites normales, que no sé cuáles son. Pero en sus límites normales fluía como si nada. Y en el culto el Señor lo usaba, predicaba, el Señor lo usaba en profecía y de muchas maneras. Y terminaba el culto y ahí es donde veíamos la manifestación de cómo Dios se manifiesta en nuestra debilidad o en la debilidad de cada uno de nosotros. Y el apóstol podía decir, sé que Dios está obrando en mí. Yo sé que el apóstol oró muchísimo para que Dios lo sanara de la condición de la diabetes. Dios no lo hizo, sabrá por qué. Pero en su debilidad Dios siempre se ha glorificado. Dios siempre ha obrado, porque ahí es donde entendemos que Dios es el que está en el asunto.
Cuando nosotros reconocemos que no podemos solos. Yo me imagino a ese hombre antes de subir al altar diciendo: Señor, humanamente no puedo, no tengo la fuerza para predicar, pero necesito que seas tú en mí. Y yo fui testigo de esa respuesta de Dios, de cómo Dios obró. En aquellos momentos donde emocionalmente estás quebrado, donde estás partido, donde estás en la habitación y dices: no puedo, no quiero seguir, no quiero continuar. Allí es donde tienes que reconocer que no puedes solo o no puedes sola y decirle: Señor, necesito que vengas y me ayudes. Porque muchas veces en nuestra terquedad queremos salir de esa situación en nuestras fuerzas. Pero ahí ya no podemos en nuestras fuerzas. Ahí es donde tenemos que hacernos dependientes de Dios y dejar que Él se glorifique en nuestra vida, dejar que Él haga. Reconocer nuestra debilidad para que Dios pueda mostrarse. ¿Y saben qué? Eso trae una consecuencia a nuestra vida. Nuestra fe aumenta. Cuando nosotros dejamos que Dios actúe, nuestra fe aumenta. Dios se glorifica de una manera poderosa y gloriosa. He testificado muchas veces cuando no tenía nada que comprarle a los niños en una fecha como esta, en una noche tan linda como esta. En una fecha tan linda como esta no tenía nada que comprarle a los niños y en mi fuerza quería solucionar. Cuando Dios me había dicho: bástate mi gracia. Yo voy a mostrar que yo soy tu sustento. Y yo no creo. Y empecé a trabajar, empecé a buscar la forma de conseguir los recursos para darle a mis hijos de pronto lo que ellos están esperando en este tiempo. No porque a mí me afane, sino para de pronto no herirlos a ellos y quedar como un padre irresponsable o que no le importa. Y me puse a trabajar y no se me dieron las cosas. Llegó el 21 de diciembre y no tenía nada. Sin embargo, ese 21 de diciembre Dios mostró su respuesta. Y con la persona menos esperada, de la persona que yo menos esperaba que Dios orara y me diera una respuesta, lo envió desde Estados Unidos hasta Medellín. No solamente me proveyó, sino que movió una persona de un país a otro para mostrar su favor hacia mí y hacia mi familia. Yo estaba desesperado al principio, queriendo lograr y suplir esa necesidad en mis fuerzas, hasta que llegó un momento donde entendí y le dije a Dios ese 21 de diciembre: ¿sabes qué? Me rindo, ya, que sea lo que tú quieras. Si no, salgo y compro unos costales allá en la minorista y le hago una ropa a mis hijos, ya. Unos guayucos, unos trapos, una hoja de plátano y se las pongo. Estrenen eso. Solamente es en broma, pero dije: ya, Señor, ya no peleo más contigo. Entonces voy a depender de ti. Me voy a bastar en tu gracia. Y así fue. Eso fue en la mañana. Y en la tarde, a mediodía o a la 1 de la tarde, recibo la llamada: Leo, ¿dónde estás? Te voy a invitar a cenar. ¿Y dónde estás tú? Aquí acabo de aterrizar en Medellín. Venía a comprar una cosa y Dios me puso en el corazón que te invitara a cenar con tu familia. Un 21 de diciembre, no se me olvida la fecha porque es una fecha muy importante. Fue el día que me casé con mi esposa. Y fue el día que Dios mostró su favor y su misericordia para mi familia. Uno de tantos días. Estábamos nosotros de aniversario y nos llevó a comer. Y en la noche, una persona que tiene codo de hierro, difícilmente era de darle a las personas, difícilmente, y teniendo. Y nos invitó a cenar. Yo dije: ya hay victoria, ya por lo menos vamos a tener una cena especial este diciembre. Y después que lo llevé al hotel, me dice: espérate que Dios puso algo en mi corazón. Y viene y se devuelve, y ya la mayoría saben la historia, me dio $100. Y esos $100 se convirtieron en la ropa de mis 3 hijos. Y un detalle para cada uno de ellos. Y entendí que nosotros hay áreas de nuestra vida donde nosotros no vamos a poder porque Dios quiere manifestarse. Y no estás viendo la manifestación de Dios porque tú quieres seguir haciéndolo en tus fuerzas, a tu manera, como tú crees que es correcto. Pero es necesario levantar las manos y decirle: Señor, me rindo. Ya, quiero que muestres tu favor. Quiero que muestres tu misericordia. Quiero que muestres tu gracia. Ya voy a aprender a depender de ti. Y ese 31, ese 24 fue maravilloso. El 25 le doy las gracias, como muchos saben. Y el mismo 25 él me responde: tranquilo. Lo del 24 fue algo que Dios puso en mi corazón para bendecirte. Pero
el 31 voy a ser yo, que te voy a bendecir y te voy a mandar otros $100. Yo sabía que era igual Dios que estaba orando. Y antes del 31 me vuelve Dios a dar la provisión para mi familia. Saben, nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Hay momentos donde tenemos que ser dependientes de Él. Si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, vamos a terminar frustrados. Y debemos seguir el ejemplo de Pablo. Pablo tenía un aguijón y no era cualquier aguijón. Aunque la Biblia no especifica cuál era el aguijón de Pablo, y hay varias hipótesis, lo que sí podemos deducir es que era algo complicado. Era algo que incluso lo avergonzaba delante de la gente. No era cualquier cosa. Y a pesar de eso, Pablo se determinó a servirle a Cristo, a seguirle y a depender de Dios, a serle obediente. Pero nosotros no. Nosotros en cualquier circunstancia lo único que queremos es tirar la toalla o resolverlo a mi modo, hacerlo a mi manera. No me quedo quieto y no descanso en la soberanía de Dios, en el poder de Dios para darle respuesta a nuestra necesidad o aquello que se escapa de nuestras manos. Aquello donde ya no hay posibilidad humana, es donde Dios le encanta manifestarse. Y hablemos un poquito de Pablo. Pablo en 2 de Corintios también, 12:7, perdón. En 2 de Corintios 12:7, Pablo menciona este aguijón, o hace referencia al aguijón que tenía en la carne. Dice así 2 de Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera o sobremanera. Fíjense, Pablo tenía una virtud. No me quites el versículo, por favor. Que tenía unas revelaciones impresionantes. Por eso dice, para que la grandeza de las revelaciones, la experiencia que él vivió con Jesús, cuando tuvo ese encuentro, fue algo sobrenatural, porque Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. Y de una manera sobrenatural, en una teofanía, en una manifestación física de Jesús, después de haber ascendido al cielo, viene y le revela a Pablo todo el evangelio. Todo el evangelio. Básicamente Jesús discipuló a Pablo, lo capacitó para enviarlo, y esas revelaciones podían llevar a que a Pablo se le subiera el ego y dijera: yo soy el mejor. Yo soy, ¿cómo dirían aquí en Colombia? Alguien muy creído, muy pinchado. ¿Preparado? Dedito parado. No, pero hay una frase así como que, ¿cómo? Pinchado, creído. Él se pudo haber enaltecido en desmedida, agrandado. Él pudo, por sus revelaciones, su conocimiento, lo que había vivido con Dios, agrandarse por las revelaciones que Dios le había dado. Sin embargo, Dios le permitió algo para que eso no sucediera. ¿Qué fue? Un aguijón en su carne. Eso lo permitió Dios, pero era para que al muchachito no se le subieran los humos, para que el muchachito no se agrandara, para que el muchachito no se creyera más que Dios, sino que supiera que lo que le había sido dado le fue dado por Dios y que él dependía de Dios, porque si no se bastaba de la gracia del Señor, ese aguijón de la carne podía llevárselo, terminarlo destruyendo. Pero ahí Dios mostraba su favor hacia él, porque lo guardaba aún en medio de ese aguijón. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y aquí me quiero detener un poquito. No voy a decir que yo tengo la verdad absoluta, pero es lo que yo creo según lo que he estudiado y leído. Hay varias posturas en cuanto al aguijón, pero yo creo que fue algo físico. Creo que fue algo en su cuerpo, una enfermedad, una discapacidad, algo que le afectaba y que lo avergonzaba cuando llegaba a los lugares. Empezando porque aquí dice que el aguijón fue dado ¿dónde? En su carne. Estamos hablando en su cuerpo. En la carne le fue dado un aguijón. Entonces yo creo que fue algo que le afectaba a su cuerpo. Y dice: un mensajero de Satanás que lo abofetee, que lo golpeaba, que le dolía, que le generaba algo a su cuerpo, que para que no me
enaltezca sobremanera, para que él no se creyera el mejor de los mejores, o como dijo la pastora Isabel en una obra de teatro, la mejora. La expresión en mi carne me lleva a pensar en algo corporal o físico. Después en 2 de Corintios 10:10, o antes de esta palabra, en 2 de Corintios 10:10, ¿qué dice, señoritos? Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo le está hablando en la carta a los Corintios que ellos a la verdad decían, comentaban entre ellos, había esa murmuración en la iglesia, que las cartas de Pablo eran como duras y fuertes. Cuando Pablo les escribía y le hablaba directo, sin maquillaje, sin tapujos, sin cliché, no. Cuando Pablo enviaba la carta era para decirle lo que estaba mal y lo que tenían que corregir. También muchas veces le habló bonito, pero entre ellos estaban hablando, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Pero habían esos murmuradores que decían, mas la presencia cuando llega aquí es débil, es un hombre débil. Aquí está hablando nuevamente de su cuerpo. Corporalmente Pablo presentaba una debilidad. Yo no sé de pronto cuál era el aguijón de Pablo, si era cojo. Algunos lo llevan a que quedó ciego después de la experiencia con Jesús. Yo no creo que sea así, porque eso solo lo usó el Señor para tener ese encuentro con él y ya después lo restauró. Pero creo que había algo en su cuerpo que le afectaba y mostraba debilidad. Pablo estaba luchando con algo. Yo sé que tú y yo hoy estamos luchando con algo. Sea físico, sea emocional, sea financiero, sea, no sé, de cualquier índole. Alguna lucha tenemos y hemos orado y no vemos la respuesta de Dios. Pues deberíamos preguntarnos si eso Dios aún lo permite en nuestra vida para que nosotros podamos ser dependientes de Él. Para que nosotros digamos, Señor, es que yo sé que eres tú quien me sostienes. Eres tú quien me ayudas. Eres tú quien me mantienes de pie. Por ejemplo, mi hermano Jonathan, que tiene esa condición de salud, pues hasta ahora estás en pie por la gracia del Señor. Y el poder de Dios se ha perfeccionado en esa debilidad de él. Porque de pronto la condición que tú tienes ya es para que estuvieras postrado en cama o ni siquiera estuvieras. Pero Dios te ha sostenido y tal vez has orado para que Dios te dé respuesta en esa circunstancia. Pero ¿sabes qué? Tal vez Dios te va a usar en gran manera a pesar de esa debilidad, para que cuando Dios te comience a usar, tú no digas soy yo, sino que estoy aquí gracias a papá. Porque estoy en este lugar, estoy en esta edad, en este tiempo, porque Él me ha sostenido. Estoy aquí porque Dios me ha ayudado. Estoy aquí porque Dios ha mostrado su favor, su misericordia para conmigo. Pablo tenía una debilidad y eso no lo detuvo. Pablo tenía una lucha, eso no lo detuvo. Pablo se burlaron de él, sin embargo, eso no lo detuvo. En Gálatas 4, del versículo 13 al 15, también dice algunas cosas sobre este tema de Pablo. Gálatas 4, del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo. Y aquí vemos que Pablo nuevamente manifiesta que había una enfermedad, había algo en su cuerpo que era para ser despreciado. Si volvemos al versículo 13, por favor, el versículo 13, ¿cómo dice? Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Y después, ¿qué dice en el 14? Y no me despreciaste. Lo que a mí me lleva a deducir es que era una enfermedad que podía generar desprecio de las personas. Posiblemente lepra, porque era una de las enfermedades más repudiadas o que alejaban a la gente del círculo social y de las ciudades. Pudo haber sido lepra, pudo haber sido, no sé, cualquier condición, manchaje en la piel. Digamos que era una condición que podía producir un desprecio a donde él llegaba.
y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Para mí aquí Pablo está hablando de ese aguijón, por el cual oró y Dios nunca se lo quitó. Sin embargo, cómo Dios usó a este hombre, cómo Dios lo llevó a lugares donde de pronto él no pensó llegar, cómo él aún en la actualidad, 2000 años después, las palabras que escribió por dirección del Espíritu Santo siguen impactando multitudes. La condición que tú estás viviendo hoy no debe ser un impedimento para confiar en Dios, para creer y para servirle. Al contrario, es momento de nosotros decir: Señor, me baso en tu gracia. Porque sé que en esa debilidad, en esa circunstancia, en esa situación que estoy viviendo, tu poder se va a manifestar, tu poder se va a glorificar, tu poder se va a perfeccionar. Yo no sé, medita hoy. ¿Qué te está llevando a dudar? ¿Qué te está llevando a desesperarte? ¿Qué te está llevando a perder la confianza? A no querer continuar. Vuelvo y digo, no sé cuál es la condición. Si es médica, física, si es económica, si es emocional. Pero hoy Dios te dice: bástate mi gracia, confía en mí. Yo no te he dejado. Yo sé lo que estás atravesando. Yo sé lo que estás viviendo. Si lo estoy permitiendo es porque eso te va a ayudar, eso te va a hacer crecer, eso te va a fortalecer. Y muchas veces no lo entendemos, pero al final eso va a ser de beneficio para nuestra vida, porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. La palabra dice que sus pensamientos están por encima de los nuestros. Es que hago cosas y me salen mal. Tranquilo, confía. Invertí en algo y no se me dio. Tranquilo, confía, intenta otra cosa o espera en Dios y vuelve a intentarlo después, porque de pronto no es el momento. No te convenía que eso sucediera, no te convenía que eso creciera, no te convenía que te afanaras en el momento. No, Dios no lo permitió porque sabía que era lo mejor para ti. Él tiene cuidado de nosotros. ¿O usted no lo cree? Yo creo que Dios tiene cuidado de mí, que Él no es ajeno a mi dolor o a mis necesidades o a mi angustia, a mis luchas internas. Yo no creo que Dios sea ajeno a lo que yo estoy pasando. Al contrario, Él siempre está pendiente de mí porque soy su hijo. Él siempre está pendiente de ti porque tú eres su hijo o tú eres su hija. El problema es que no nos estamos refugiando en Él. No nos estamos refugiando en aquel que nos puede dar la respuesta. En 2 Corintios 12:10 dice algo también maravilloso de Pablo y que nosotros deberíamos aplicarlo a nuestra vida. 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Pablo entendió quién obraba en su debilidad, que él en sus manos de pronto no tenía la solución, pero veía la respuesta de Dios. Y veamos que Pablo en este versículo no solamente ya habla de su aguijón en la carne, que de pronto era algo físico, algo de la salud, sino que aquí ya abarca muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Dice Pablo: por lo cual, por amor a Cristo me gozo. ¿En qué? En las debilidades. Tú y yo tenemos debilidades. ¿O quién no tiene debilidades en este lugar? Necesito que alguien levante la mano para entregarle el ministerio pastoral, porque aquí necesitamos un pastor que no tenga debilidades. Dice que por amor a Cristo se goza en las afrentas. ¿Qué son afrentas? Alguien que me explique esa palabra. ¿Sí sabe alguien qué es una afrenta? ¿Será cuando pelean con las frentes? Frente grande. Nadie sabe qué significa la palabra afrentas. Alguien que habla más de lo normal. Ya empezaron a googlear. O en ChatGPT, ¿qué afrenta para responder? ¿Qué habla mal de esa persona? Alguien que lo busque. ¿Quién? Margarita. Insultos. Afrentas, insultos. Insultos.
Las afrentas son contiendas, son discusiones, son enfrentarse a otra persona para contender, para pelear, para discutir. Entonces, aún en esos momentos donde Pablo tenía luchas, discusiones, donde era vituperado, donde era perseguido, donde tenía contiendas de pronto por lo que Dios había hecho en su vida, aún en eso él se gozaba. ¿Por qué? Porque él aunque él era débil, en eso Dios lo hacía fuerte. No era que Dios le daba fuerza para que peleara y le ganara al otro. No, es que le daba dominio propio. Es que él podía dejar que fuera Dios quien hablara por él y lo defendiera en medio de esa circunstancia. Dice, en las necesidades. Pablo sabía gozarse por amor a Cristo aún en la necesidad. Pero a nosotros nos cuesta gozarnos cuando la nevera está vacía o cuando no hemos completado el arriendo. Porque cuando llegamos y nos llega el marido con la quincena y ya tenemos el arriendo y abrimos la nevera y eso está lindo y bello, empezamos gozo, gozo, gozo yo quería. Pero llega el otro mes y al esposo no le pagaron completo, abrimos la nevera y está como EPM, pura agua y luz. Y ahí el gozo se nos fue. Y ahí cambiamos la canción, sumérgeme en el río de tu espíritu. Pero Pablo no era así. Pablo sabía gozarse en sus debilidades, en sus afrentas, en sus necesidades, cuando había o cuando no había. Pablo sin Cristo no tenía necesidades. Pablo tenía recursos. Era un empleado de Roma. Él estaba bien, pero en Cristo, cuando decide seguir a Cristo, se pierde todos los beneficios. Y empezó a pasar necesidades. Sin embargo, él decía que por amor a Cristo se gozaba. ¿Cuántos de nosotros no sabemos gozar en nuestra adversidad? Los que se gozan son los que saben que nos bastamos en la gracia del Señor y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. De que Él no mira o no deja a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Cuando nosotros tenemos esa confianza y sabemos que ya no depende de nosotros, ahí es donde vemos esa respuesta y esa manifestación de Dios. Vemos como Dios obra a nuestro favor y eso aumenta nuestra fe, nuestra confianza en Él. Pablo se gozaba en las necesidades, pero no solo en las necesidades, Pablo también se gozaba en las persecuciones. Muchos de nosotros somos perseguidos de alguna manera por ser cristianos. Se burlan, nos critican, en el trabajo nos presionan, nos invitan a hacer cosas malas, nos dicen que somos los tontos del parche y tantas cosas, y sufrimos persecuciones de alguna manera u otra. Pero ¿será que nos gozamos en medio de esa persecución? ¿O nos afligimos? ¿Nos desanimamos? Cuestionamos a Dios, Dios, ¿por qué permites esto? Ahí viene la rara del colegio. La que no habla como nosotros, la que no se viste como nosotros, la que no se mete en esas conversaciones que no edifican, que son doble sentido, que contaminan, que dañan. Esa que uno le dice, ven, únete al parche, y nos dice que no, porque sabe que eso no le conviene. Esa es la rara del colegio. Y a veces la presión de grupo nos puede más que nuestra confianza en Dios, nuestra determinación. Y terminamos mezclándonos con esas personas que nos llevan a pecar y nos destruyen. Ahí es donde nosotros tenemos que bastarnos en las gracias del Señor. Señor, me mantengo determinado o determinada. Prefiero no tener amistades en el colegio antes que contaminarme y hacer lo que ellos hacen. Me guardo para ti. Dame la fortaleza para decir no. Que tu poder se perfeccione en esa debilidad que tengo. Porque saben, la mayoría del ser humano necesita aceptación. Y por necesitar aceptación muchas veces hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Pero ahí tenemos que seguir firmes en Dios. Que su poder se perfeccione en esa lucha, en esa debilidad que tenemos. Pablo se gozó en las persecuciones, pero también Pablo se gozó en las angustias. ¿Cuántos de aquí nos hemos angustiado en algún momento? Creo que todos nosotros de una u otra manera nos hemos angustiado. Tenemos situaciones que nos desesperan, nos hacen perder el enfoque del Señor. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que gozarnos y bastarnos en la gracia del Señor. Como aquella vez que nuestra hija Saraí se nos puso morada porque nuestra hija era asmática y le daban crisis de asma.
Las crisis de asma generalmente son como los dolores de muela. Dan de noche. Cuando uno quiere descansar y dormir, un dolor de... Llega el nono por allá. El nono está en ese periodo de que las muelitas de leche ya se le están dañando y le dan los dolores. Y a Saraí le dio una crisis de asma a las 3 de la mañana. Esa muchachita se puso morada porque ya no podía respirar. Y yo a mí me cuesta un poco coger el sueño, pero cuando me duermo y me despierto, sí, me puedo despertar por un sonido, porque me muevan, pero me incomoda porque siento que estaba en mi momento. Y viene mi esposa, empieza, Leo, y yo, ¿qué? La niña tiene una crisis de asma. Y me paro yo, mano, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Para el hospital? ¿Para la clínica? Vamos en la moto, agárrala. Y yo me paré, fue angustiado, desesperado. Yo no me acordé que era cristiano, que era pastor, que era evangélico. Yo en ese momento, el shock del despertarme, y llega mi esposa, un momento, nosotros no somos pastores, vamos a orar. Ah, ¿verdad? No me acordaba de la herramienta de la oración, de que tenemos fe, de que Dios sana. Mi esposa me hace entrar en cuenta y yo le digo, bueno, vamos a orar. Y nos pusimos a orar por nuestra hija ahí asfixiada, pero creyendo. Y en el nombre de Jesús, y hablamos en lengua, reprendimos demonios, ramaquenda, echamos aceite de carro, de todo. Oramos por nuestra hija. Y llega, ella empieza como a mermarle la asfixia, a recobrar el color, se queda dormida. Y mi esposa me dice, vamos a dormir y confiemos que ya Dios hizo el milagro. Eso fue a las 3 de la mañana. Como a las 6, 7 de la mañana se despierta Saraí. Mi esposa estaba pendiente porque yo, como buen marido, me quedaba dormido y me olvidaba de todo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Generalmente las esposas son las que están a cada rato en el termómetro, cuidando, despertándose, y uno. Y mi esposa pendiente de ella, y se despierta Saraí. Lo primero que dice Saraí es, mamá, tengo hambre. Cuando uno está enfermo, a uno no le provoca comer. Cuando uno está mal, y cuando ella dice, mamá, tiene hambre, se sanó. Ya Dios hizo el milagro y me despierta. Amor, Saraí se despertó bien, se paró comiendo, se comió, no sé si 1 o 2 arepas. Esa muchacha con un hambre llevaba días afectada. Y el poder de Dios se manifestó en ese momento donde mi esposa y yo no podíamos hacer nada. Teníamos que depender de Él. Y Dios se glorificó, aún en la angustia, en la dificultad. No me quites el versículo, por favor. El Señor se manifiesta, se glorifica. Tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que dejar que Él obre en los momentos donde ya las cosas se están escapando de nuestra mano. ¿Saben? Y hay algo que tiene el ser humano. El ser humano no le gusta perder el control. Al ser humano le gusta tener todo bajo control, todo que no se me escape, todo medido, todo controlado para poder tener paz y tranquilidad. Pero Dios va a permitir cosas en nuestra vida para que aprendamos a depender de Él. Y yo aprendí un principio, amada iglesia. La enfermedad que tienes es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. La escasez que tienes es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. La lucha emocional que tienes es una oportunidad para que Dios muestre el favor hacia ti. Pero si tú te enfocas en el problema y no ves el Dios grande que puede solucionarlo, te vas a frustrar, te vas a desanimar, vas a perder el enfoque. Por eso hay un dicho muy popular, un proverbio chino que dice, ¿sí entendieron? Peggy fue el que entendió. Por eso hay un dicho muy popular que dice, ustedes están pendientes de las bromas, de los chistes. Pero hablando de tener el control, de que nos gusta mantener todo en orden y nos cuesta depender de Dios, hay un dicho muy popular que dice, no te fijes en lo grande del problema, sino fíjate en lo grande de tu Dios. Eso es lo que dije en chino, lo que pasa es que usted no me entendió. Ten fe en el Dios grande que tienes y no pongas tu mirada solamente en ese problema, que no lo vamos a negar, porque la fe no niega la realidad, pero la transforma. Tener fe no es decir, no estoy enfermo porque queriendo yo taparlo sin fe. No, tener fe, aunque estoy enfermo, sé que Dios me va a sanar.
Sé que Dios tiene el poder para sanarme. Esa enfermedad no es más grande que el Dios en el que yo creo. Esa necesidad no es más grande que el Dios que provee, que Jehová Jireh. No, yo sé que Dios de alguna manera va a sorprender, va a obrar. Y he vivido experiencia, y sé que algunos de aquí de la casa han vivido experiencia donde Dios me ha puesto en el corazón bendecir a alguien y esa persona me ha dicho: pastor, ¿sabe qué? Esto es una respuesta de Dios. Usted no sabe, y sin saber usted me está siendo instrumento de Dios para solucionar una circunstancia, un problema, una lucha que tenía. Hasta en una visita he visto como personas han dicho: pastor, si no fuese llegado en este momento, no sé qué hubiese hecho. La decisión que estaba a punto de tomar era equivocada, y sé que a muchos les ha pasado, que de una u otra manera ha sido respuesta de Dios para alguien. Pero ahí está Dios pendiente de ti, pendiente de mí. Dios no nos, vuelvo y digo, Dios no es ajeno a nuestra circunstancia, a nuestra situación. Y saben el problema de nosotros, que muchas veces en nuestras oraciones decimos: Dios, te olvidaste de mí. ¿Dónde estás? Señor, es que creo que ya no estás conmigo. Sí está, pero Él necesita que tú descanses en Él. Él espera que tú descanses en Él, que abras las manos y diga: me rindo, manifiéstate, porque yo sé que tú vas a obrar. Pablo se gozó en persecuciones, se gozó en angustias, y Pablo dijo y reconoció: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero a qué se refería Pablo? Entonces soy fuerte, porque ese trabalengua como que no se entiende. Era fuerte porque dejaba que Dios obrara y que el poder de Dios se manifestara en esa debilidad, en esa dificultad, en esa lucha. He contado también mucho el testimonio cuando estuve a punto de caer en adulterio. Sí, estuve a punto de caer en adulterio, si usted se lo está preguntando. El pastor hace muchos años, no era pastor, pero sí era cristiano. Tenía por ahí 3 años de casado con mi esposa. Siendo cristiano, siendo servidor de la iglesia, 3 años de matrimonio, ya tenemos 17, así que ya me arrepentí. Para que no vaya a tirarme piedra, por favor, y a sacar cuenta. Eso fue hace como 14 años más o menos. Mi esposa y yo entramos en ese proceso de la relación donde no nos hablábamos, no nos mirábamos, y fui tentado. El enemigo me puso una mujer agradable a mis ojos, que me empezó a tratar bonito, a darme detalles, a picarme el ojo. ¿Cómo le dicen aquí a picar el ojo? En Venezuela le decimos picar el ojo. Un guiño, picar el ojo. Eso. Y empezó a picarme el ojo, iba al negocio que yo tenía y se sentaba, me decía que iba a que le revisara el teléfono, pero era para conversar conmigo. Y yo, como era todo serio y todo cristiano, me ponía todo ahí a hablar con ella, y empezó una atracción, una tentación. Y emproblemado con la bruja, con mi esposa, perdón. Usted no se ría, porque cuando estamos bravos con nuestra pareja, el esposo ve a la esposa como una bruja y la de la esposa ve al esposo como Shrek, como un ogro, como lo más feo que hay. Cuando uno está bravo, uno no ve con ojos espirituales. Y entonces yo veía a mi esposa ahí en un lado, bravo con ella, molesta, la veía más empelucada, y veía a aquella mujer que llegaba perfumada, arreglada, bien linda, y me prestaba atención. Y después de ciertas conversaciones por teléfono, de abrir puertas, la muchacha me dice: te espero mañana en mi casa en la mañana, voy a estar sola. Yo dije: esa quiere que ore por ella, pues le voy a ir a ministrar, como todo buen cristiano. Y fui tentado. Después de tanto tiempo de jugar con el pecado, el pecado concibió en mi corazón, y se despertó un deseo de ir a tener intimidad con esa mujer. Quería adulterar, quería fallar, tenía el deseo de pecar. Pero ese mismo día reconocí mi debilidad. Cuando ella me invita y yo le dije que sí, porque no le dije que no, le dije que sí. Antes de dormir me arrodillé, mientras mi esposa dormía, me arrodillé y empecé a clamar a Dios y le dije: en mis fuerzas no puedo, tengo ganas, Señor, quiero hacerlo. Mi humanidad, mi deseo carnal quiere estar mañana en ese lugar, pero no te quiero fallar. Necesito que me ayudes, necesito que hagas algo.
pero que no me dejes caer. Y en ese momento donde de pronto ese dominio propio mío ya no daba, porque Dios quiere que nosotros ejecutemos y ejerzamos el dominio propio que nos dio. Pero llegó un momento donde colapsé, mi condición espiritual estaba mal y cedí a la tentación. Ya no podía, pero fui sincero. Y ahí, cuando soy débil, como dijo Pablo, cuando era débil, estaba ya muerto, recurrí a él y le dije, ayúdame. Y fue una oración tan sincera, tan genuina, porque a veces nosotros vamos a pecar. Excelentísimo Padre, tú me conoces, la carne es débil, pero bueno, Señora, no, yo fui sincero. Yo no fui con palabras extravagantes para congraciarme delante de Dios, para poner excusas. No, yo fui sincero. Señor, no puedo más, quiero hacerlo, tengo ganas, pero ayúdame. Y en ese momento, cuando fui débil, vi la respuesta de Dios. Después de esa oración me acosté a dormir y en la mañana, cuando me levanté, sentí una fortaleza en el espíritu, algo tan inexplicable, que lo primero que hice fue escribirle a esa muchacha y decirle, no quiero nada contigo, déjame en paz, no quiero volverte a ver, no quiero hablar contigo, porque quiero seguir honrando a Dios, quiero seguir honrando a mi esposa, quiero seguir siendo un ejemplo para mis hijos. Y la bloqueé de todo y nunca la busqué más, ni seguí pensando en lo que me perdí, porque cuando estamos en la carne, no, me fuera conmigo y después me arrepiento. Después voy por mi culpa, por mi gran culpa, Señor. Fue mi debilidad, fue una lucha. No, cuando fui débil, ahí es donde tenemos que dejar que sea Dios quien se glorifique, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé una respuesta y que no nos deje caer o sucumbir ante la tentación y la prueba. Ahorita salen las bendiciones. El pastor de la iglesia Roa es un fornicario, un adúltero. Que Dios bendiga a los hermanos que ven la transmisión. Pero que esta palabra sea de edificación también para sus vidas, porque yo también lucho, mi hermano. Pues yo no voy a ser ese típico pastor Robocó que va a llegar aquí, yo soy el más santo, soy el ungido de Jehová. Tienes que ser fuerte como yo soy fuerte. Yo no lucho, yo no peco, yo me mantengo en oración. Oro 6 horas al día, ayuno, vigilo, toco la barba de Dios. No, yo también tengo debilidades, también tengo luchas, pero me esfuerzo por no fallarle a Dios. Me esfuerzo en ejercer ese dominio propio que ya Él me dio. Pero cuando ya no puedo, reconozco mi debilidad y le digo, Señor, te toca encargarte a ti. No me dejes. No me dejes. Y Dios obra, Dios hace. Algunos es que seguimos de terco y le seguimos dando rienda suelta a nuestra concupiscencia y pecamos. Pero Dios siempre llega a tiempo. De una u otra manera Él da la respuesta, pero depende de nosotros. Yo no sé, amado hermano, cuál es tu debilidad, cuál es tu lucha, tu prueba, como dice el versículo. Yo no sé si estás luchando con una debilidad, si estás en afrentas, en problemas, en peleas, en discusiones, si te están corriendo, te están echando del arriendo. Yo no sé si en el trabajo te tienen como el peor o te fastidian. Yo no sé cuál es tu afrenta, ese proceso que estás viviendo. No sé si estás pasando necesidad. Yo no sé si estás siendo perseguido, si tienes angustia, me imagino que sí, o si estás luchando por una debilidad. Lo único es que te digo de parte de Dios, bástate en su gracia y deja que su poder se perfeccione en esa debilidad, en esa lucha, en esa necesidad, en esa dificultad. Y quiero cerrar con un testimonio del pastor José Daniel Borjas, un pastor amigo, joven, debe tener 20 algo de años, 26 años por ahí. ¿Cuánto? 30. Ah, bueno, 30, ya llegó a los 30, ya pisó el tercer piso. El pastor José Daniel Borjas me dice que su papá lo inculcó mucho el confiar en Dios, en creer, en dejar que Dios se glorificara. Al pastor, a su papá, una asociación de iglesias estadounidenses lo enamoró al pastor y lo convenció de que ingresara a la cobertura de la misión estadounidense. El pastor aceptó, entró en la cobertura de esa misión. Él empezó a acatar las reglas de la misión, todo eso. Pero al final de cuentas fue una estrategia de esa gente para robarle la iglesia. Al cabo de 1 o 2 años empezaron a enseñarle a la iglesia que el pastor no estaba bajo la bendición de Dios porque no era próspero,
porque el pastor no era un pastor interesado en el dinero, sino en la grey. Él tenía, creo que, como 600 personas en la iglesia. Pero no era una persona financieramente tan estable, a pesar de tener una iglesia tan grande. Y empezaron a meter cizaña en la congregación de que tenían que cambiar el pastor. Y el pastor, inocente de eso, tiempo después le dicen al pastor: pastor, tiene que entregarnos la iglesia porque usted no cumple con las expectativas de un pastor de nuestra misión. Y terminaron quitando la iglesia, lo dejaron sin iglesia, él quedó sin pastorear, entró en un proceso de preguntas, de inquietudes, de luchas, de necesidad, porque si no él estaba tan estable con la iglesia, imagínese ahora quedando sin nada, porque la iglesia lo sostenía, estaba dedicado a tiempo completo. Y me contaba el pastor José Daniel que un día no tenían nada que cenar, nada. Fueron 2 años de proceso. ¿Saben por qué? No quiero contar todo el testimonio, porque Dios le había hablado al pastor que no entregara a la iglesia, porque Dios se la había dado, era él. Pero él, por sujeción a la autoridad, la entregó. Y Dios le permitió un proceso económico. Estaban pasando necesidad. Sobrevivían porque José Daniel y la hermana eran buenos estudiantes, y el colegio les daba un costal de comida mensual. Y con eso más o menos sobrevivían. Pero un día estaban a la mesa sin nada que comer. Pusieron los 4 platos, creo, en la mesa y oraron por los alimentos. Oraron, le dieron gracias a Dios y se fueron a dormir sin comer. Al rato, ellos, sin darse cuenta, dejaron la puerta del comedor sin seguro, de la entrada al apartamento. Al rato, José Daniel sale al baño y cuando mira al comedor, habían 4 comidas servidas. 4. Y todas diferentes, no era el mismo plato. Todas las comidas eran distintas. Y él, cuando sale, se queda impresionado y llama a los papás. Y le dice: papá, ¿de dónde sacaron la comida? Cuando los padres salen y la hermana sale de la habitación: no, es que nosotros estábamos en la habitación, no sabemos qué sucedió. Y se sentaron a comer y dieron gracias a Dios. Y después los vecinos llegaron a buscar los platos. Dios había puesto a 4 vecinos distintos ir a su casa a llevarle un plato de comida. Se me estremece el cuerpo porque es un testimonio tan impresionante cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. ¿Sabe cuál es la actitud de nosotros? Quejarnos. Señor, si yo soy tu hijo, no tengo nada que comer, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está? Tú no te manifiestas. Ellos hicieron lo contrario. Reconocieron su debilidad y dependieron de Dios. Pusieron sus platos, oraron y se fueron. Gente no cristiana, vecinos no cristianos. Ellos todavía no saben cómo Dios los llevó a llevarle el plato de comida. Y uno a uno, tin, tin, tin. No sé si escucharon la oración, no sé si Dios se lo reveló. Haya sido lo que haya sido, fue una respuesta de Dios para ellos, de que Dios tiene cuidado de sus hijos y que Dios nunca nos deja solos, aún en medio de nuestra dificultad. ¿Tendremos nosotros ese nivel de confianza en Dios? De dependencia, de dejar que Dios se manifiesta cuando las cosas se salieron de nuestro control y de nuestras manos. ¿O queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, buscando la solución que siempre nos aparta de Dios, nos lleva a dejarnos de congregar, que nos lleva a tener más problemas, que nos lleva a pecar? Amada iglesia, bástate en la gracia de Dios. Bástate su gracia y deja que su poder se manifieste cuando las cosas se te salieron de control, o cuando estés pasando la tribulación, o cuando estés pasando ese momento, ese episodio de ansiedad, ese episodio de depresión, ese episodio de angustia, eso que tenías planificado y no se te dio y te tiene agobiado porque no lo pudiste lograr. Señor, voy a confiar en ti. Y deja que Él ponga el plato en la mesa. Deja que Él toque, que Él mueva, que Él haga, que Él abra la puerta que tenga que abrir o que la cierre. Pero deja que Él haga. Y así como ellos lo vivieron, nosotros también lo podemos vivir. Porque yo soy su hijo. Yo no sé si usted se considera hijo de Dios, pero yo soy su hijo y Él tiene cuidado de mí. Pero nos hace falta confiar, creer. En este tiempo, amada iglesia, no te angusties por qué vas a comer, por qué vas a vestir, por si pudiste decorar o no pudiste decorar la casa, si no vas a estrenar tenis,
zapatos. No te dejes llevar por las cosas superficiales como yo predicaba la semana pasada. Bástate en su gracia y disfruta de sus bondades, de lo que realmente importa, de lo que realmente es trascendente. No dejes que nada te robe la paz. No dejes de confiar en el Dios Todopoderoso que tú y yo creemos. Ten paz, aún en medio de la tormenta, ten paz. Quiero hacer un llamado en esta mañana si hay alguien que no tiene a Jesús o no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pero que hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón, quiere pedirle perdón por sus pecados y quiere que Él sea su Señor y Salvador de ahora en adelante. Yo quiero invitarte que vengas aquí, que quiero orar por ti. La Biblia dice que todos los que creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor y Salvador serán salvos. Es necesario que lo creas en el corazón, pero que también lo confieses. Que digas públicamente: reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador. Que le pidas perdón para que puedas convertirte en su hijo. Así que quiero hacer el llamado. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ven a ese lugar, porque hoy es Dios quien te llama, no soy yo. O si en algún momento fuiste cristiana o cristiano y te apartaste, sabes que te perdiste del camino y hoy quieres retomar el camino, quieres reconciliarte con Dios. Yo también quiero orar por ti. No te dé pena, no te dé vergüenza. No te preocupes por las personas que están en este lugar, porque en algún momento nosotros también dimos este paso y vinimos aquí y públicamente confesamos que Jesús es nuestro Señor. Ninguno de los que está aquí te va a señalar o te va a juzgar. Al contrario, nos vamos a gozar porque estás dando el mejor paso de tu vida. Estás tomando la mejor decisión de tu vida. Por última vez hago el llamado. Por última vez. Porque yo sé que hay personas que están sintiendo ese llamado de Dios en su corazón, pero tienen temor. Papito, gloria a Dios. Daniela. ¿Alguien más? Por última vez el llamado a alguien más que sabe y reconoce que necesita a Cristo en su vida. Gloria a Dios. Qué bendición. Ven a este lugar y no tengas temor. Es la mejor decisión de tu vida. Cierren sus ojos. Yo les voy a guiar en esta oración, pero más allá de repetir estas palabras, tienen que ser palabras genuinas que salgan de su corazón. Quiero que repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que hago muchas cosas que no te agradan, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y ayúdame a no fallarte. Que tu Espíritu Santo sea mi guía de ahora en adelante. Que yo no vuelva atrás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por ustedes para que el Señor, el Espíritu Santo, termine de obrar en sus vidas, en sus corazones de una manera especial. Damos gracias, Señor, por la vida de estas tres personas. Tú conoces sus corazones. Tú conoces sus luchas. Tú conoces sus dudas, sus inquietudes, sus debilidades. Pero hoy reconocen su debilidad, hoy reconocen su dependencia de ti. Hoy reconocen que han sido pecadores y que seguirán pecando, pero que van a refugiarse en ti y pondrán de su parte para hacer las cosas bien. Oro para que tu Espíritu Santo los llene, los selle, los guíe, los ayude, los fortalezca y que ellos puedan permanecer fiel de ahora en adelante. Toda cadena, mi Dios, toda atadura espiritual, rómpela, Señor, porque tu palabra dice que si te conocemos o si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres, Señor. Que ellos hoy sean verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Amén. Si hay fiesta en el cielo, hay fiesta en la iglesia cristiana Ruá.
Nos gozamos por esta decisión tan maravillosa que hoy toman cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y vamos a pedirle a mi esposa que guíe a nuestra hermana a la parte de atrás. Tenemos algo especial para ella. Y bueno, amada iglesia, atesore la palabra en su corazón, que su corazón sea buena tierra para que la semilla implantada pueda dar frutos en el nombre de Jesús. Recuerde, bástese en la gracia del Señor y deje que el poder del Señor se glorifique, se manifieste en su debilidad. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor?